Assassin's Creed 2 es para muchos el mejor juego de toda la saga, ya que supuso un salto enorme con respecto a su predecesor. Tan solo 2 años después del lanzamiento del Assassin's Creed 1, ya estaban de vuelta con una siguiente entrega, que continuaba la historia de Desmond, y mejoraba muchísimos apartados con respecto al anterior. Así que, vamos por partes. En primer lugar, hablemos de gráficos y arte. Esta segunda entrega se diferencia enormemente de la anterior, teniendo unos tonos menos realistas en cuanto a la elección de colores, y un aspecto menos nítido, como más pintoresco. Sin duda tiene un estilo muy diferente. La luz del día varía mucho entre los distintos mapas, los atardeceres pueden ser rosados, hay momentos de niebla y momentos de sol. La noche es simplemente espectacular, y si no, mirad esto. Por supuesto, la banda sonora es tremendamente buena, y cada ciudad del juego tiene unos temas diferentes, que hacen que te integres mejor con el sitio en el que estás jugando. Así suena Venecia. Y sin embargo, así suena Florencia. La manera en la que se presentan las cinemáticas ha dado un cambio absoluto. Ahora hacen uso de distintos planos que en mi opinión ayudan a seguir atentos con la historia. Este hecho. Y le dan un aspecto más cinemático al juego. Mira lo que guapo es. Pasemos a la jugabilidad. En este apartado se ha producido un cambio significativo en comparación con su predecesor. Empecemos por hablar del parkour. Personalmente siento que los mapas del juego anterior estaban mejor diseñados para el parkour. Sin embargo, en esta segunda entrega se han realizado mejoras en ciertos aspectos del movimiento, que antes resultaban tediosos. Por ejemplo, la velocidad de escalada del personaje se ha mejorado notablemente. Ahora el personaje escala paredes como si de un mono se tratase. Además, se ha incorporado un movimiento de impulso para cuando un saliente está demasiado lejos, lo que agrega una dinámica interesante al juego. Otra novedad de la jugabilidad es la posibilidad de desplazarnos en barca, lo cual resulta especialmente útil en Venecia, ya que la ciudad está llena de canales de agua. Es cierto que en la parte final del juego introdujeron un salto en bandera, pero apenas tienes tiempo de disfrutarlo si estás enfocado en completar el juego lo más rápido posible. Pasando al sistema de combate, también se ha visto ciertamente mejorado. Ahora, la lucha a puños ya no es tan simple. Vale, mola que hayan animaciones guays también con los puños y no solo con las armas. En el otro juego el tema de pelea a puños era un poquillo vasto. Podemos agarrar a los enemigos para pegarles de distintas maneras, además de desarmarlos. Las animaciones de combate siguen siendo muy interesantes y notas que el personaje es ágil a la hora de deshacerse de los enemigos. Ahora, la hoja oculta sirve también para el combate y creo que tiene mis animaciones favoritas. Además de ahora tener 2 hojas ocultas y distintas maneras de asesinar a los enemigos. Podemos saltar sobre ellos o asesinarlos desde un saliente. Mira, este se va a ver a los peces. ¿Qué tal? ¿Te gustan los peces? Ahí van. Estas mecánicas están totalmente normalizadas en los Assassin's Creed, pero fue aquí donde nacieron y se sienten francamente bien. Añadieron también un cañón oculto, que tiene bastante cooldown para no hacerlo excesivamente chetado. Y las bombas de humo, que también son muy útiles en muchos casos en los que no damos abasto con tantos enemigos. Además de ahora poder curarnos y poder envenenar. También contamos con distintos grupos de personas que podemos contratar para distraer a los guardias, si es que queremos evitar el enfrentamiento o pasar desapercibidos, lo cual me lleva al sigilo. Ahora nos podemos mezclar con grupos de gente que caminan por la zona, permitiendo acercarnos a los objetivos sin ser percibidos. ¿Y esta gente? Hola, ¿qué tal? Esta gente no se meterá más para allá. Esta es la mía, esta es la mía. Hola, ¿qué tal? Por supuesto, seguimos teniendo los fardos de paja para ocultarnos y algún que otro escondite.
Toca comentar la mecánica de juego, que ahora es mucho más compleja que en el juego anterior, aunque no era muy difícil. Tenemos variedad de misiones secundarias, como las carreras, las misiones de correo, las de asesinato, en las que recogeremos una carta de una paloma mensajera que nos dará las instrucciones para asesinar a X objetivo, o las palizas, que personalmente me hacen mucha gracia, ya que simplemente se trata de buscar a un marido infiel para darle una paliza. ¿Qué te ha hecho? Mi marido va con prostitutas. Ah, vale. Pues nada, palizón al marido. Tú! Que no me das, chaval. ¡Dios! También tenemos las criptas de asesino, que son zonas de puzzle y parkour con el objetivo de conseguir un sello para desbloquear la armadura de Altair. Y aparte tenemos tiendas de armas, en las que podemos mejorar nuestro equipamiento, sastrerías, en las que podemos tintar nuestro traje, médicos para comprar curas y venenos, y galerías de arte, en las que comprar cuadros y mapas del tesoro para localizar los cofres que se reparten por el mapa. En esta entrega tenemos por primera vez nuestro escondite de asesino, la villa de Monterilloni, en la que podemos invertir dinero en mejorarla para así recibir descuentos y en la que se guardan nuestras armas y armaduras junto a los distintos coleccionables. Ahora hay un sistema de notoriedad. Cuando hacemos acciones como las de asesinar a algún guardia de una manera poco sigilosa, obtendremos nivel de notoriedad, el cual podemos deshacer de distintas maneras, como quitando carteles de se busca o sobornando a oradores, a los cuales después podremos robar para recuperar el dinero. Aparte, por supuesto, de las misiones principales de la historia, que ahora tienen mucha más variedad que antes, teniendo en una de ellas, por ejemplo, que sobrevolar la ciudad en una máquina voladora. ¡Yuhu! Uf. Oh, hostia, además flechas con fuego. ¡No! Tío, que le da un toque para abajo. Le da un toquecito, como ha hecho. Se ha tirado en picado el cabrón. Pero de la historia hablamos a continuación. Si nunca habías jugado al Assassin's Creed 2, quedas avisado de que ahora en adelante se vienen muchos spoilers. Historia y tono narrativo. En primer lugar, decir que esta segunda entrega tiene un tono narrativo mucho menos serio que la anterior, siendo Ezio un hombre mujeriego y añadiendo algo más de humor a la historia. Assassin's Creed 2 comienza exactamente donde termina el primero, así que si no conocéis muy bien la historia, os recomiendo ver el vídeo que le dediqué. Dicho esto, nos encontramos con Desmond, en el cuarto en el que es prisionero, mirando los escritos dejados por el sujeto 16, que a lo largo del juego nos va dando información sobre los actos de los templarios durante la historia, y ciertos datos de la población anterior a la nuestra, aunque eso lo trataremos al final. De repente, Lucy irrumpe en nuestro cuarto, pidiéndonos que nos metamos rápidamente en el Animus, ya que no teníamos mucho tiempo. Una vez dentro, buscamos coincidencias genéticas con el sujeto 16, y encuentra así la memoria de Ezio, que comenzamos desde sus inicios, es decir, vemos el propio nacimiento de Ezio. Tras este breve bloque de memoria, salimos del Animus para escapar de Abstergo, y tras enfrentarnos a algunos guardias, nos metemos en el maletero y vamos a un lugar seguro, lugar en el que conocemos a dos nuevos asesinos que poseen un nuevo Animus. Estos asesinos son Rebecca, una hábil técnica y experta en informática, y Sean Hastings, un historiador y experto en la historia de los asesinos y los templarios. Tras eso, nos dan una breve explicación del uso que le vamos a dar al Animus, ya que el Animus padece de un problema, que también puede sernos de ayuda, se llama el efecto sangrado. Es un efecto mediante el cual adquirimos las habilidades de aquellos cuyas memorias revivimos, es decir, íbamos a revivir las memorias de Ezio para poder así obtener sus habilidades. Así que nos introducimos en el Animus 2.0 y comenzamos con la historia. Ezio Auditore da Firenze es un joven noble que vive una vida despreocupada con su familia. Al principio nos muestran una pelea entre la familia Auditore y la familia de los Pacci. Es allí donde conocemos a nuestro hermano Federico, que nos ayuda a ganar la pelea contra los Pacci. Tras eso, vemos como Ezio ya posee ciertas habilidades de parkour. Posteriormente nos presentan al resto de la familia, su padre Giovanni, su hermano pequeño Petruccio, quien colecciona plumas de águila, su hermana Claudia y su madre, María. Poco tiempo después, Ezio se entera de que han encarcelado a su padre y hermanos, por lo que escala hasta la celda de su padre para que éste le dé un documento que probaría su inocencia. Ezio se viste con la vestimenta y equipación oculta en el despacho de su padre y procede a entregar este documento a un supuesto amigo, Uberto Alberti. Entregando estos documentos, vemos una silueta que más adelante reconoceremos en la plaza del pueblo. Uberto nos traiciona y se deshace de las pruebas de la inocencia de Giovanni, y allí mismo Ezio presenta la muerte de sus tres seres queridos.
Tras ser entrenados por Paola para robar y pasar desapercibidos, y después de que Leonardo da Vinci nos arreglase la hoja oculta de nuestro padre, buscamos a Uberto para vengar la muerte de nuestra familia. Es ahí donde encontramos un documento que menciona un plan dirigido por un tal Rodrigo de Borgia, la persona que se encontraba en la plaza el día de la horca. Tras eso, Ezio viaja hasta la Villa Auditore, cuyo propietario es su tío Mario, que nos explica la verdad de nuestro padre, perteneciente a los asesinos. Aparte de eso, nos enseña a luchar y tras asesinar con su ayuda a Vieri y Pacci, nos enseña a mostrar el debido respeto a nuestras víctimas. En la villa se encuentra un mural en el que recopilamos las páginas del Códice de Altair, que oculta una profecía que habla sobre un poderoso secreto, sobre varios fragmentos del Edén y sobre la existencia de un profeta. Así que durante la historia iremos recogiendo estas páginas para descifrar el enigma. Ezio conoce a muchos personajes interesantes, como el Zorro, un ladrón, con el que acabamos con los planes de Rodrigo de hacerse con Florencia, o con Caterina, la mujer del señor de Forli, que le cede a Ezio el pase a Venecia, donde conocemos a Antonio y sus ladrones, junto con los que derrocamos a Emilio para darle la libertad del pueblo a Venecia. Una vez acabamos con toda la influencia templaria del lugar, nos hablan de un profeta que aparecería con la llegada del segundo fruto del Edén a Venecia. Tras la llegada de este fruto, nos damos cuenta de que ese profeta somos nosotros, y que todos los compañeros que hemos ido haciendo a lo largo del camino son también asesinos. Tras tener algunos problemas para conservar el fruto del Edén y haber conseguido las 30 páginas del códice, descubrimos cuál es el lugar al que debemos ir para que se cumpla la profecía. Se encuentra en Roma, donde ahora Rodrigo de Borgia, nuestro mayor enemigo, es el Papa. Tras conseguir entrar en el lugar y enfrentarnos a Rodrigo, quien posee el cetro del Edén, logramos vencerle, y abrimos una puerta oculta con la ayuda de ambos fragmentos. Allí se encuentra la cripta que comentaba la profecía, en la que aparece Minerva, una mujer perteneciente a los Isu, la primera población de nuestro planeta, población ya extinguida por culpa de una llamarada del sol. Minerva está allí para avisarnos de que este suceso iba a volver a darse, pero no habla con Ezio, sino que habla con Desmond. Ezio no era más que el mensajero que debía hacer llegar este mensaje al presente. Minerva menciona unos templos que debemos encontrar para evitar la extinción humana. Tras eso, Desmond sale del Animus, ya que los templarios han encontrado el escondite. Logramos huir y nos ponemos en marcha en busca de un nuevo lugar en el que ocultarnos. Pues hasta aquí llega este vídeo, espero que os haya gustado muchísimo. Sabéis que estoy jugando todos estos juegos en directo, los estoy resubiendo aquí en YouTube, así que si queréis pasaros por mi plataforma de streaming, la tenéis tanto en la descripción como en un comentario fijado. Estoy muy agradecido por todo el apoyo que ha tenido el vídeo anterior, la verdad es que no me esperaba tantísimo apoyo colectivo. Y nada, si queréis que siga haciendo vídeos de este estilo, pues dadle al me gusta, ¿no? ¿O qué? Sí, ¿no? Y nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego, chavales. Hasta luego,